Bueno, preguntas de la clase pasada. ¿Nada? Doctor, la insulina cuando ya, o sea, tiene un momento en que es degradada, se suele reutilizar. No, se degrada, no pasa de 8 minutos más o menos de sangre. ¿De cuál? De la dotación de Brasil, de la pasa la insulina. Esta es lo que pasa normalmente en el cuerpo. Si esta la beta del páncreas. Así es como funciona. Lo que pasa cuando hay Estas también hay células beta del páncreas. Entonces, después de cada alimento, la glucosa sube en sangre, hay hiperglucemias por el alimento que se consume. Pues esta célula es un sensor de glucosa. Se aumenta la glucosa en sangre, aumenta la liberación de insulina en respuesta. Ya vimos cómo lo hace, porque a través de los ductos que están aquí, entra la glucosa, aumenta el ATP, y el ATP cierra este canal, dijimos. Eso invierte la polaridad de la membrana y abre este canal de calcio, el cual saca la insulina. ¿Sí? Ajá. Tenemos que aprender el proceso de señalización de la insulina con nada. No, pues tienes que saber qué está pasando. Canal de potasio, canal de calcio, ATP. Pues sí. El concepto general es que sube la glucosa y sale la insulina. Pues eso lo sabe mi hija de 7 años. Pero el mecanismo por el cual esto está pasando, eso ella no lo sabe. Pero ustedes sí lo saben. Vimos esto en hipoglucemia y hipertensión epidémica. Ok, aquí vemos una tabla que es un resumen de Harper. Vemos las enzimas involucradas y los principales inductores y represores, así como activadores e inhibidores de todo este proceso. Entonces, el primer proceso que vemos aquí es la glucogénesis, glucólisis y oxidación del piruvato. Dijimos que el inductor de este proceso es la insulina. El inhibidor es el glucagon. El glucagon dijimos que abate la glucogénesis. ¿Qué más? Tenemos aquí a la glucosinasa. Aquí nos muestran estas flechas. Cómo se encuentra la actividad de la enzima cuando comemos carbohidratos y cuando estamos en ayuno. Entonces, al estar en ayuno, la actividad de la enzima de la glucosinasa baja, pero cuando hay suficiente carbohidratos circulantes por la alimentación, se incrementa. El inductor de esta enzima es la insulina, el represor es el glucagon otra vez, al igual que la glucosinasa 1, la piruvatinasa. Estas son las enzimas que participan en todo este bien, principalmente la glucólisis. Es un resumecito de lo que ya hemos visto hasta ahorita. ¿Sale? Esto está en Harper. En el caso de la gluconeogénesis, dijimos que la insulina es el represor de este proceso. ¿Por qué? Porque es una hormona anabólica, ¿no? Entonces, los inhibidores de esto, dijimos que era el glucagón a través de glucocorina, a través de específico, recuerda, la acción de este segundo mensajero. Y también los glucocorticoides entran en este grupo, son hormonas catabólicas. Entonces, estos inducen el proceso de gluconeogénesis a través de la activación de estas enzimas que son clave para todos estos pasos.
Y finalmente vemos lo que pasa con las enzimas de la vida de la pentosano fosfato, la lipogénesis. Dijimos que el inductor aquí es la insulina. Esto ya está relacionado con la síntesis de lípidos, como la enzima málica, tiene que ver con los lípidos. La carboxilasa, la estecoenzima A, la sintetasa de ácidos grasos. Todo esto es estimulado por la insulina. Y esta es ya de la vía de la pentosano fosfato. Ok, bueno. Y aquí en esta otra imagen de Harper vemos lo que está pasando después de ciertas horas de ayuno. Entonces, esta es una gráfica. En el eje de las 10 vemos la concentración, el cambio relativo, el delta. En el eje de las X vemos las horas de ayuno. Entonces, desde 0 horas de ayuno hasta 12, 24 horas de ayuno, lo que está pasando es que la insulina plasmática, como ustedes saben, empieza a bajar su concentración a medida que la glucosa baja, que disminuye la glucemia. A medida que esto pasa, el glucagón empieza a aumentar su concentración. ¿Para qué? Para que la glucosa quede más o menos constante, ¿no? Aunque aquí se ve que a pesar de esto la glucosa empieza a bajar, pero este es el rango normal, todavía esta disminución de glucosa. Conforme esto pasa, las horas de ayuno aumentan, el proceso de glucogenólisis se incrementa, entonces el glucógeno hepático empieza a disminuir su concentración. Dijimos que este aguantaba perfectamente para una noche de ayuno, pero ya al despertar ya está depletado prácticamente el glucógeno hepático. Y entonces ya empiezan combustibles alternos, como vemos aquí los ácidos grasos. Esto que está aquí en líneas punteadas son los cuerpos cetónicos en sangre. Este es el proceso de cetogénesis. Entonces comienza la beta oxidación a partir de los ácidos grasos. Una vez que esto pasa, inicia el proceso de cetogénesis y ya se empieza a obtener energía a partir de ácidos grasos. Y todos esos procesos permiten evitar que la glucosa caiga demasiado, más allá de ciertos niveles permitidos. Más o menos se mantiene constante. Y estas son las principales hormonas que intervienen en este proceso. ¿Sale? Sí, más o menos a la hora que te alimentas otra vez y empieza a subir, la insulina empieza a subir otra vez, el glucagón empieza a bajar. De hecho, en esta imagen se ve mejor. Bueno, no se ve muy bien, pero aquí se ve el nivel de glucosa. Entonces, estos son un periodo de 24 horas, desde mediodía a mediodía. Y aquí están los tres alimentos, ¿no? Esto es la cena, el desayuno, que es a medianoche. No sé por qué estoy a medianoche. Y otra vez la cena. Bueno, imagínense que estos son los tres alimentos. Vemos aquí la glucosa, está más o menos constante, les decía, incrementa, este poquito es por la alimentación. Comienza a bajar tantito, después otro poquito, es por la alimentación. Y entonces la insulina se incrementa también por la alimentación debido a este incremento en la glucemia. Entonces el pico inicial de insulina empieza a bajar, depende de cómo haya sido la alimentación. Otra vez está baja la insulina, una vez que aumenta la glucosa, otra vez se incrementa, y luego empieza a bajar. Pero durante este proceso, cuando empieza a bajar la glucosa, el glucagón noten que empieza a incrementarse aquí. Aquí está muy elevado, coincide con el ayuno, ¿no? Entre las comidas. Una vez que llega la glucosa, el alimento, baja mucho el glucagón y sube la insulina. Una vez que la insulina ya mete la glucosa en las células, empieza a bajar y este comienza a subir otra vez. Entonces la acción orquestada de estas dos hormonas permite mantener a este más o menos constante en cierto rango. ¿Baja ahí porque se mete a los tejidos? ¿La insulina? No, el glucagón. Porque ya aumentó la glucosa en sangre, ya aumentó la insulina, te alimentaste. Aquí está elevado el glucagón para mantener la glucosa alta. Ajá, cuando estás en ayuno. Exacto. Después baja porque no es necesario tener porque te glucagón. alimentaste ya. Ajá, te alimentaste, ya entró la glucosa a la sangre y aquí se aumentó la insulina. Entonces vemos aquí en estos flechas de acá arriba,
lo que pasa para aumentar la glucosa y para bajar la glucosa en sangre, ¿no? Pues para bajarla tenemos la insulina, este es el efecto, disminuye la glucosa plasmática, y para incrementarla tenemos el glucagón, la epinefrina, el cortisol, incluso la GH, todos estos incrementan la glucemia. ¿En base a por qué? Sí, se inicia la glucosa. Sí, básicamente se mantiene, ¿no? Y esta más o menos se queda constante. Pues este es el combustible del cerebro, ¿no? Esta no puede estar bajando mucho ni subiendo mucho. Pues puede haber efectos ya osmolares. También la glucosa, cuando está muy elevada en los pacientes diabéticos, puede reducirse y genera un derivado por reducción que se llama sorbitol. El sorbitol es un alcohol y cuando esto es crónico, el sorbitol se acumula, por ejemplo, en la córnea, en la retina, y esto genera neuropatías, esto genera oftalmopatías, glaucoma, y esto afecta la función nerviosa, la neuropatía. Entonces, afecta también la inervación renal, la función renal, y esto a la larga genera insuficiencia renal. Pero lo más peligroso, por supuesto, es la hipoglucemia. La hiperglucemia es peligrosa, pero a largo plazo. Pero te mata mucho más rápido la hipoglucemia. ¿Ok? Esta es otra tabla de Lehninger, donde se muestra más o menos el combustible que utiliza un individuo de 70 kilos. Nos dice que esta persona tiene más o menos unos 15 kilos de grasas en tejido adiposo, unos 6 kilos de proteínas, 200 gramos de glucógeno, tanto en hígado como en músculo, y estos son otros combustibles que están circulando, que son muy pocos. Y nos hace un estimado aquí de cuánto tiempo sobreviviría esta persona si de repente deja de consumir alimentos por completo. Nos dice que más o menos viviría 3 meses en ayuno total, una persona con esas características. Pero por ejemplo una persona obesa de 140 kilos, que tiene, a ver silencio, que tiene más o menos 80 kilos de grasa, tejido adiposo. Para el almacén de grasa no hay límite en el humano, ¿no? Puede almacenar y almacenar. Eso no hay límite. Y entonces esta persona que tiene 80 kilos de grasa, tiene 8 kilos, tiene más kilos de proteínas, comparados con la persona de 70. Y puede vivir hasta 14 meses en ayuno total, comparado con los 3 meses. El agua es aquí clave. Sí, con agua no puedes vivir más de unos días. Sin agua. ¿Eso es de qué? Pues en teoría aguantaría todo este tiempo, ¿no? Pero se puede morir de otras complicaciones, claro. Sí, es en teoría. Esto sí en este cálculo, ¿no? De 1.800 kilocalorías por día. Ok, bueno, entonces, si no hay preguntas, acabamos este tema. Iniciamos el último, que es el metabolismo del etanol. Este tema es un tema interesante porque lo van a ver mucho a lo largo de su práctica clínica. A ver, silencio, por favor. Esto se conoce como intoxicación etílica. El término correcto es intoxicación etílica aguda y es muy frecuente, ¿no? que se observa en urgencias sobre todo. Y también el paciente crónico que tiene una serie de alteraciones que tiene que tomar en cuenta a la hora de su evaluación. Entonces vamos a hablar de la intoxicación por etanol. Como ustedes saben, hay varias fases.
La fase inicial es la intoxicación ligera. Esta fase incluye euforia, enrojecimiento de la piel, disminución de la inhibición social, y más o menos se lleva cuando ya hay una concentración de etanol en la sangre de entre 20 a 79 miligramos por decilitro. Es la fase inicial de la intoxicación. Con dosis más elevadas, arriba de 80 miligramos por decilitro, casi cerca de 200. Ya hay problemas en cuanto al balance y coordinación muscular. Se presenta ataxia, alteraciones en la coordinación, que no puedes caminar de lado. Y también hay comportamiento errático, disminución de la capacidad de tomar decisiones. También, por supuesto, náusea y vómito. Y esto se presenta como efecto de alteraciones en el oído interno generadas por el etanol y también por irritación directa de la mucosa gástrica. Aquí ya hablamos cuando se presenta esto de niveles arriba de 200 miligramos por decilitro. El nivel de una congestión. Dosis más altas, generalmente arriba de 400 miligramos por decilitro, ya causan coma, muerte. Acuérdense que el etanol es un depresor, finalmente es un tóxico depresor. Y esto es debido a la depresión sobre el sistema nervioso central. Entonces el paciente deja de respirar. Aunque esto se ha reportado con presiones más altas, incluso de 1 gramo en ciertos pacientes por decilitro, que es más del doble de esto. Entonces varía mucho, depende del paciente, la capacidad de procesar el etanol. No es una constante. Han vivido personas con más de 1 gramo por decilitro en la sangre y otros los matan con 300 miligramos. Para hacer una idea del efecto del metabolismo, a la variación que existe. Y entonces saben cómo el etanol, cómo genera sus efectos. ¿Por qué te emborracha el etanol? Sí, esos son como efectos secundarios. De forma radical. Genera, sí, derivados etanólicos, lípidos sobre todo, más adelante. Pero esa no es la razón por la que te emborracha el etanol. Exacto, interfiere con neurotransmisores, específicamente interfiere con neurotransmisores de tipo inhibitorios como GABA, interfiere con acetilcolina a nivel muscular y genera estos efectos que son los que les gustan a muchas personas, ¿no? Entonces ahí el efecto es debido a la interacción con neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, pero pues tiene muchos efectos más tóxicos. Pero aquí todo depende de la cantidad, ¿no? Más o menos esa es la proporción en cuanto al contenido de alcohol. Una cerveza equivale más o menos a una copa de vino tinto, equivale a un vasito de un licor más fuerte, ¿no? Ya tequila, whisky, un vaso chiquito. Estos son más o menos como 350 mililitros. Estos serán como 50, 60 mililitros. Y varía mucho el contenido de alcohol, ¿no? El porcentaje. Los tequilas, algunos whiskies pueden tener hasta 45% de alcohol. Y la cerveza tiene más o menos como un 5, 7% de alcohol. Contenido total. Y el vino de mesa varía mucho. Pero nada más o menos como un 10%.
Pero estas más o menos son las equivalencias. Una lata de cerveza equivale a una copa y esto a un vasito de un licor fuerte. Bueno, siguiendo con el metabolismo, el etanol se metaboliza en el hígado. Estamos hablando de un hígado normal, más o menos a una velocidad de una cerveza, que equivale a una copa de vino, ya vimos, por cada 90 minutos. Esto varía mucho, depende de qué tan funcional esté la enzima encargada de este proceso de alcohólisis glucosa. Y de hecho hay variantes. ¿Han escuchado hablar de los polimorfismos del nucleótido sencillo? Los SNPs. SNPs. Polimorfismos del nucleótido sencillo. Los SNPs son una especie de mutaciones, solo que son muy comunes. Y estos SNPs explican la diferencia entre los genotipos, o sea, lo que nos hace distintos en cuanto a color de piel, color de pelo, comportamiento de proteínas, por ejemplo, es debido a los SNPs. Son variaciones genéticas comunes. Es normal pues tener esas variaciones genéticas entre un genoma y otro genoma de nosotros. Solo que estas variaciones genéticas a veces hacen que, por ejemplo, las enzimas sean más activas o sean menos activas. Pues, por ejemplo, algunos pacientes que son alérgicos a ciertos medicamentos es porque poseen un polimorfismo, así se llama, en el gen que metaboliza ese medicamento. Entonces, esto hace que esta enzima, que está codificada en ese gen, sea más lenta que la enzima normal, que la enzima promedio, ¿no? De sus hermanos y sus vecinos, de donde se encuentra esta persona. Entonces, si esta enzima es más lenta, esto va a generar que a lo mejor se acumule un metabolito secundario que es dañino, que es tóxico. Y entonces esto hace que el paciente sea alérgico, por ejemplo, a cierto medicamento, y que otras personas no sean alérgicos a ese medicamento. ¿Sí me explico? Son como variaciones genéticas que son muy comunes y que hacen que las enzimas trabajen ya sea de más o de menos. Y sucede que las enzimas involucradas en el metabolismo del etanol también presentan muchos polimorfismos. Por ejemplo, en poblaciones asiáticas es más común que las enzimas sean mucho más lentas que en poblaciones occidentales. Pues eso tiene implicaciones a la hora de metabolizar el etanol. Y a lo mejor con la misma cantidad de etanol alguien ya pierde la conciencia y otra persona apenas está eufórico, ¿no? Eso explica mucho la diferencia en cuanto a la respuesta, el nivel de metabolismo. Y en México, si han escuchado lo de el alcoholímetro en el DF, que los meten al torito cuando los encuentran. Esto lo hacen al medir el nivel de alcohol en el aliento. Entonces hay una conversión ahí, total que soplan un aparato especial y te aparece ahí un detector que dice el porcentaje de alcohol en la sangre. El BAC significa Blood Alcohol Concentration, concentración de alcohol en la sangre, se mide en porcentaje. Entonces en México el alcoholímetro, el límite máximo es de 0.04%, lo que equivale a 40 miligramos por decilitro. Entonces si me regreso a la anterior, 40 miligramos estamos aquí en esta parte. En Estados Unidos el BAC, el límite máximo, es de 0.08%, que equivale ya a 80 miligramos por decilitro. Es el doble de lo que es en México. Entonces por eso que ya con 80 en general ya hay problemas de coordinación, problemas de balance, ya es algo, no puedes manejar, ¿no? Con esta concentración. Entonces en México es ligeramente más estricto, estamos ya hablando de este rango, intoxicación ligera. Pero así en Estados Unidos está hasta 80 miligramos por decilitro, es 0.08% del BAC. Hay otros países en los cuales el límite máximo es 0%. Entonces
Entonces, si te detectan de 0.01 o más, ya automáticamente estás alcoholizado y ya tienes responsabilidades legales por eso. Bueno, esto solamente para que se den una idea de cómo se maneja esto. Sí. Lo que pasa es que se hace más lenta la absorción. Cuando el estómago está vacío y tú consumes alcohol, se absorbe más rápido y los niveles en sangre aumentan más rápido. Ya generan los efectos más rápido. Pero si tú tienes grasas sobre todo o tienes algo en el estómago, se hace más lenta la absorción y es más paulatino el incremento, no sube tan rápido. Pero no es que te absorba menos, ¿no? Simplemente se enlentece el proceso. Sí. Para inhibir la absorción en el tubo digestivo, sí. Si forma un complejo con el etanol, ya no se puede meter a la célula. Solo se va a excretar aquí completamente. Sí, se tira con el carbono, te da diarrea y ya se va y todo. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, el etanol se metaboliza a acetaldehído por la coldeshidrogenasa. Esta enzima es la que les decía que tiene muchas variantes. Entonces, los polimorfismos que les comento hacen que esta enzima sea más activa o sea menos activa dependiendo de la persona. Entonces, esta enzima, la coldeshidrogenasa, se encuentra en varios tejidos, principalmente el hígado y el estómago. Entonces, ya desde que está en el tubo digestivo, se está formando acetaldehído por esta enzima, desde que está consumiendo. Y mayormente ya que entra en la circulación enterohepática, ya que se va a hígado, es donde principalmente se expresa esta enzima. ¿Sale? La inicial, la coldeshidrogenasa. Y una vez que se forma acetaldehído por esta enzima, este se metaboliza a acetato. Y la responsable de esta reacción es la acetaldehído deshidrogenasa, o ALDH, que es la segunda enzima integrada en el proceso. Y esta enzima, la acetaldehído deshidrogenasa, o ALDH, se expresa casi exclusivamente en hígado, en mitocondrias. A diferencia de la anterior se expresa en más tejido, la coldeshidrogenasa. Lo que nos había dicho, no sé si no, que hace que te sientas mal cuando tomas alcohol, es cuando se quedan acetaldehído. No, cuando pasa acetato. ¿Acetato y acetato? Sí, los derivados del acetato son tener ácido acético, muchos derivados ahí que son toxicidad, sí, mucho molestia. Hablamos de esto, dijimos del fármaco, ¿no? Del antabúsculo. Dijimos, ajá, sí, el sulfiram. Ese inhibe a esta enzima. Estos fármacos que utilizan los alcohólicos, el antabú, inhiben la acetaldehído deshidrogenasa. Que se acumulen, derivados que son más tóxicos. Hace que estén intoxicados más tiempo. Sí, se tiene una reacción adversa a la ingesta del etanol. No, para que ya no consuman alcohol. Si tomas una cerveza, por ejemplo, te sientes muy mal, porque ya no estás metabolizando. Se detiene el proceso donde se generan metabolitos secundarios que son tóxicos. Una cerveza te siente muy mal. Va a ser que sea una imagen donde vemos la acción de la enzima y el fármaco que inhibe. Bueno, esto no se ve muy bien, pero aquí están otra vez los niveles que ejercen estos efectos del alcohol. Este es otra vez el VAC en porcentaje. De 0.01 a 0.03
más o menos no afecta al individuo, parece normal. Hay ligeramente efectos deleterios que solamente pueden detectarse con exámenes especiales, es muy dirigido. Estamos hablando aquí de 30 miligramos por decilitro. Pues que aquí en México es 40 miligramos o 0.04. Y ya en este rango, que sería aquí el segundo, ya hay euforia leve, relajación, sentimiento de bienestar, empiezan a hablar mucho, disminuye la inhibición. Y aquí lo que se afecta principalmente es la concentración en este rango de alcohol, de etanol. Después en el siguiente rango estamos hablando de 0.08%, que son 80 miligramos por decilitro. Este es el límite máximo en Estados Unidos. Entonces aquí ya hay extroversión, está desinhibido el paciente. Entonces, sentimientos como acordados. Que te sientes muy bien el cambiante. Es como cambios, ajá, sí, de humor, algo así. Entonces aquí lo que está afectado ya en este rango, se fija, es el razonamiento, la percepción de la profundidad, la visión periférica y la recuperación de la, ¿cómo se llama? De cuando ves una luz fuerte, de un reflejo brilloso. Eso está muy lento la recuperación. Pues esto ya evidentemente no puedes manejar con estas alteraciones, ¿no? Entonces, si sigo aumentando los niveles ya arriba de 100 miligramos por decilitro, ya empieza a haber muchos cambios de emoción, enojo, tristeza, un montón de alteraciones. Y aquí los reflejos, el tipo de reacción, el control motor grueso, ya no pueden hablar bien, disfunción eréctil. Y aquí ya hay problemas de intoxicación temporal por alcohol. ¿Sale? Y a niveles más altos, estamos hablando de, a ver, silencio, de 300 miligramos por decilitro, ya empieza a haber estupor, como somnolencia, que no responde a los estímulos externos, muy poca respuesta. A lo mejor sí responde por estímulos dolorosos, pero así a que le hables o que quieres comunicarte con él, no hay respuesta. Y hay una déficit motor severo, pérdida de conciencia, ya la memoria no funciona, no recuerda qué está pasando. Y arriba de esto, de punto 3, ya hay depresión severa del nervio central, pierde la conciencia y posibilidad de muerte. Aquí estamos hablando de cerca de 400 miligramos por decilitro. Y esto se afecta, ¿no? Ya desde aquí ya puede fallecer el paciente. Ya arriba de 400, dijimos que es el 300, incluso es el límite máximo para que un paciente tenga riesgo de muerte. Y ya esto es un alto riesgo de envenenamiento, y ya la muerte está muy cerca, ¿no? de este tipo de pacientes. ¿Sale? Es el movimiento de los ojos involuntario, rápido, puede ser horizontal, puede ser vertical. Son como pruebas para detectar este tipo de alteraciones. Entonces, se fijan, todo depende de la concentración, ¿no? Ok. Entonces, el alcohol, el etanol, se procesa en nuestro cuerpo por dos vías principales: la vía oxidativa y la vía no oxidativa. ¿Cuál es la principal de ellas? La oxidativa. Ajá. La no oxidativa es como secundaria o periférica. Entonces vamos a ver primero la no oxidativa. Esta vía procesa una cantidad mínima de etanol, pero lo que se genera a través de esta vía tiene relevancia tanto patológica como diagnóstica. Entonces, por eso es utilizada
Y en este sentido, esta vía no oxidativa implica que el etanol se una, les decía que principalmente con lípidos, con ácidos grasos, con fosfolípidos, y entonces forma estos compuestos que pueden tener una vida media muy larga. Entonces, después de que ya el etanol se haya eliminado del cuerpo, estos compuestos pueden persistir mucho tiempo. Y se piensa que estos compuestos, estos lípidos con etanol, interfieren en procesos de señalización de la célula. ¿Sí me explicó? Y en este sentido, el metabolismo no oxidativo, seguimos con el primer tipo de metabolismo, implica, por ejemplo, a la enzima fosfolipasa D. Y esta enzima degrada ciertos fosfolípidos, es su función, para generar ácido fosfatídico, ¿okay? Y ese ácido fosfatídico, les decía que tiene que ver con la comunicación intracelular. Ajá. Exacto, a nivel, no, esto es a nivel de comunicación intracelular. Esto no solamente es en neuronas, esto es en todas las células, ¿no? que se utiliza este sistema. En células en general, sí. Sí, esto es en todos los tipos prácticamente de células. Se utilizan estos mediadores lipídicos. Ajá. Con la unión del etanol con ácidos grasos, Ajá. Esto es en los tejidos, ya no, esto es no es en circulación. No, una vez que el etanol ya se elimina del cuerpo de la sangre, ya que se recupera la persona, puede quedar meses estos derivados de etanol de una sola intoxicación aguda. Se generan estos derivados, estos lípidos con etanol, y estos son los que interfieren, les decía, con la señalización de la fosfolipasa D, por ejemplo, que genera el ácido fosfatídico. Aquí vemos en esta imagen el metabolismo no oxidante del etanol, que les decía que es secundario, no es el principal. Entonces el etanol se une para formar ésteres etílicos de ácidos grasos por una enzima que se llama la FAEE sintetasa. Eso quiere decir fatty acid ethyl ester generadora, ¿no? Entonces, es la que genera ésteres etílicos de ácidos grasos. Así se llama esa enzima. Y estos FAEEs, que son estos ésteres etílicos, se han asociado con daño tisular, principalmente porque interfieren, decía, con procesos de señalización. Ajá. Pero ¿qué problema te puede dar? Un ejemplo. Pues en el alcoholismo crónico te puede, por ejemplo, disminuir la respuesta a las hormonas. A lo mejor que la insulina, que es algo cierto esto, en pacientes alcohólicos se empieza a presentar resistencia a la insulina y ya no ejerce su efecto normal las hormonas. Y aparte, ¿sí? ¿Será reversible? Pues después de cierto tiempo pueden bajar, pero si sigues consumiendo y consumiendo, ya es constante, ¿no? Ya no. Sería una diabetes tipo 2. O sea, aquí sería también con alteraciones oxidantes. Pero aquí está la fosfolipasa D que les decía, aquí en la parte de abajo. Y esta enzima genera fosfatidilietanol. Y este fosfatidilietanol interfiere con la señalización que depende de esta enzima. Y ya no se genera suficiente ácido fosfatídico. Entonces ya este proceso de mensajería intracelular se afecta. Y entonces, en otras cosas les decía, se puede perder la señalización de las hormonas. Baja, a lo mejor ya la comunicación se altera, ya no, la respuesta no es normal ante ciertos estímulos. Exacto, si esta es una enzima y esta es otra enzima. No, directamente el etanol se une a estos ácidos grasos, forma estos ésteres, ajá.
Y esto que ya se ha visto que genera daño tisular. Pero aparte, el etanol genera fosfatidilidad etanol, porque esta enzima, la fosfolipasa D, lo une con otro tipo de lípidos, y eso interfiere con la misma enzima, interfiere con la señalización que utiliza ácido fosfatídico, porque todavía hay datos que no se ha comprobado bien cómo está interfiriendo, pero se sabe que sí afecta a la fosfolipasa D. La fosfolipasa D es la ventana de generar ácido fosfatídico. Exacto, ácido fosfatídico. Entonces si la inicio como que la Exacto, ese ácido fosfatídico es importante porque es como el IP3, parecido al IP3, ¿recuerdan? Pero de origen lipídico. Entonces, exacto, viene de estos derivados de membrana, de estos fosfolípidos de membrana. ¿Cómo se llama la otra enzima? Sintetasa de ésteres etílicos de ácidos grasos. FAE. No, este derivado interfiere con esta enzima. Y entonces ya no la deja funcionar. Y ya el ácido fosfatídico que debe de generar esta se afecta. Porque interfiere. Este y ácido fosfatídico. Ajá. Sí, afecta su formación. Este es a largo plazo. Sí. Este es el alcohólicos crónicos. Se quedan los tejidos. Si esto no está en las arras, está en las células. Esto no sale de las células. Y decía que esto puede generar resistencia a la insulina, entre otras cosas. Y eso tiene que ver también ya con formación de cirrosis. Como ustedes saben, es un efecto secundario de la colitis crónica. Hígado graso, degeneración ahí de las células hepáticas. Entonces, para degradar eso, el etanol, o sea, ya es un alcohólico, deja ya de tomar, y eso tiene que llevar un proceso específico para eliminarlo, o de manera natural lo van. Yo creo que de manera natural, pero tarda meses en bajar la concentración de estos compuestos. Pero pues si sigue consumiendo y consumiendo, va aumentando esto. ¿Y por qué sabes que bueno? Pues sí, sí, porque acuérdate que tiene que ver, interfiere con los neurotransmisores. Entonces el paciente encuentra esto placentero, esta alteración de neurotransmisores. Y si de repente ya no tiene este estímulo, empieza a estresarse y se genera el proceso de ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? De abstinencia, síndrome de abstinencia. Ajá. Puede haber fiebre, puede haber incluso arritmias por abstinencia. Es parecido al síndrome de abstinencia de las drogas. Sí, es igual, es igual. Sí, es igual. Sí, es una abstinencia verdadera. Bueno, no hay preguntas de eso, lo tenemos que dejar hasta aquí, me tengo que ir. Mañana acabamos con esta parte.